a todas las personas que vuelven a sintonizar Paradigmas de la Igualdad en nuestro portal de regeneración.com.mx. Pues esta temporada, como ya lo habíamos anunciado, va a estar dedicada ahora al tema de la educación y la desigualdad o la igualdad que busca detonar también la educación. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la inclusión y quiero compartirles con ustedes un dato sobre un programa social que existe en el Estado que beneficia a personas con discapacidad y que opera el Sistema Estatal de Desarrollo Integral para la Familia, el sistema DIF. Bueno, en el Estado están en este programa aproximadamente 16,000 personas, de las cuales el 45% son mujeres. Y la mayor concentración de estas personas que aparecen en este padrón están en los valles centrales. Yo creo que esto nos permite una mirada un tanto cuantitativa de las personas que padecen una discapacidad mayores de edad y que están en este programa social. Y para hablar de este tema tan interesante tenemos una invitada de lujo, pero que seguramente nos va a tocar las fibras de sensibilidad que queremos tocar con este programa de Paradigmas de la Igualdad. Ella es licenciada en Educación Preescolar y Primaria, es también licenciada en Educación Especial, especializada en el área de aprendizaje. Es maestra en Educación Básica, ha sido docente de educación preescolar, de educación primaria y del nivel de educación especial. Ha sido directora de un sistema que se llama USAER, que es una unidad de servicios de apoyo para la educación regular, de lo cual ya vamos a hablar con ella en la entrevista. Y actualmente ella es supervisora de una zona escolar de educación especial. Ella es la maestra Julia Lavariega Mijangos. Bienvenida a este espacio virtual de Paradigmas de la Igualdad. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Nidia. El gran gusto es para mí, de verdad, agradezco mucho la invitación para participar. Es una oportunidad muy grande para hablar de un tema tan importante en educación que es la inclusión. Entonces, qué grato verte y saludarte. Pues bueno, es un gusto estar aquí. Fíjate que para nosotros es muy importante quizás compartir con el público que nos ve las experiencias desde tu visión docente que tú tuviste cuando empezaste a ser docente y notaste las desigualdades que hay en el ámbito educativo. Remontándonos a esos inicios, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones, percepciones de la desigualdad en la educación y en un estado como Oaxaca? Pues mira, la pregunta es bastante importante porque vamos a hablar de más de 30 años que yo tengo o que yo ejercí en la docencia, específicamente hablando de trabajo con alumnos y ya unos cuantos más con funciones directiva y de supervisión. Pero en estos años, tantos años ya a bastante distancia estando con alumnos y alumnas, la verdad es que el ámbito educativo es un contexto bastante rico en experiencias y donde uno como docente va teniendo muchas satisfacciones, muchos desafíos, pero también mucha desesperanza, ¿no? Al ver justamente esto que queda establecido en los papeles, en las leyes, en los artículos, la igualdad y ahora últimamente la inclusión, ¿no? Hablar de una educación inclusiva. En realidad es un proceso bastante complicado porque tiene muchas implicaciones en donde se tienen que ver muchas dimensiones, ¿no? Desde la cuestión de la sociedad, las autoridades educativas, gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Se habla también, o tendríamos que estar considerando el lenguaje que ocupamos para este tipo cuando nos referimos a educación inclusiva, porque hay mucha confusión o queda vacío aquel asunto que nosotros estamos enfocando, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarle, por ejemplo, a las personas que nos ven
la importancia del concepto de la inclusión y de la educación inclusiva, algo como muy lúdico, muy ejemplificativo para entender por qué agregar este concepto es muy importante para la educación. Pues yo les diría que la inclusión es para todos y de una manera muy sencilla sería lo contrario, no excluir, no segregar y considerar que tenemos que ser empáticos y sobre todo muy, muy tolerantes, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que es muy fácil etiquetar, estigmatizar, y eso nos lleva a muchas situaciones muy complicadas, y hablando del ámbito educativo, pues es todavía más difícil, ¿no? Claro, o sea, digamos, ya en la educación primaria, en la educación básica, pues nosotros vemos una serie de desigualdades, ¿no? Desde personas que no tienen los recursos económicos para materiales, escuelas que imagino hace 30 años aún enfrentaban más adversidades de infraestructura, el tema, por ejemplo, alimentario con el que llegan los niños y las niñas a la escuela. Pero cuando llegas al nivel de educación especial que existe en educación básica, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Digamos, ¿ya estabas en contacto con las desigualdades que existían en el sector? Como nos mencionaste, la Constitución puede decir algo, pero en la realidad, pues, la educación a veces ni es tan gratuita, ni es laica, ni es para todas y todos, ¿no? Entonces, ahí, ¿con qué percepciones, las primeras impresiones que tuviste al llegar a educación especial? Llegar a educación especial en un momento fue algo como más gratificante, quizá porque mi primera impresión fue el hecho de ver que podía estar como en contacto con gente con mayor sensibilidad hacia esa desigualdad justamente, ¿no? Pero fue así como el inicio, digamos, porque cuando ya me fui adentrando a la situación también del trabajo con los alumnos, en los contextos, en las comunidades en donde, en efecto, yo hace rato comentaba que la escuela es donde se hacen evidentes todo, muchas cosas de la vida de los niños, ¿no? Cómo viven, es triste ver a los alumnos, fíjate, nada más yo estoy hablando de hace más de 30 años y a la fecha sigo viendo situaciones similares, quizá algunas hasta peores de cuando vi hace muchos años, ¿no? ¿Cómo cuáles? Más o menos. ¿Alguna situación que dices, en 30 años me sigo encontrando con lo mismo o a veces mucho más complejo? Sí, mira, yo te voy a hacer mención de un caso. ¿Sí? Que hace aproximadamente como 33 años tuve una niña llamada Ramona, que quizá puede ejemplificar muy bien la situación de la desigualdad. Una niña de un contexto sociocultural bastante limitado, un padre alcohólico, una mamá pues con varios hijos. La niña llegaba a la escuela sin desayunar, sin nada para comer a la hora del recreo, sin los materiales que se le solicitaban, y al final fue una niña que tuvo que desertar, ¿no? Porque aunado a eso, las actitudes que a veces también asumimos los docentes ante situaciones de ese tipo. Ahora, en la actualidad, hablamos de barreras para el aprendizaje. Antes eran conocidas como necesidades educativas especiales, pero que al final vienen a resumirse a lo mismo. Y la niña desertó. Al final fue un caso bastante triste. Se le volvió a incluir a la escuela, así como vemos maestros con actitudes a veces nada empáticas. También hay docentes con mucho compromiso, con mucha sensibilidad, con mucha responsabilidad, y afortunadamente Ramona encontró una maestra así, que en un trabajo coordinado, en un trabajo conjunto, la logramos incluir. Al final Ramona tuvo un final trágico, ella murió,
porque tuvo una situación de meningitis, pero debido a su grado de desnutrición, pues simplemente no soportó. Y así como ese caso ahora, a estas alturas, yo ahorita con la función de supervisora estoy trabajando en comunidades también de Ocotlán, Cimatlán, Miahuatlán, comunidades que están también con situaciones bastante complicadas en cuestiones económicas, socioculturales, alumnos o niños que no tienen la posibilidad de que papá, mamá les ayuden en casa porque no saben leer y escribir, y a veces también terminan desertando, ¿no? Cosas similares en ese trayecto tan largo, las seguimos viviendo. ¿Cómo las situaciones, digamos, a lo largo de tantos años, aunque las leyes, los modelos educativos han cambiado o se han incorporado nuevos conceptos, pues siguen siendo las mismas, ¿no? Y son tan dolorosas. Y este es un tema que nos hace pensar muchísimo, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Cuando los centros educativos están cerrados y la escuela se ha trasladado al hogar, y hogares con diversas dinámicas, y eso yo creo que son experiencias que tenemos que contar tal cual como nos las estás narrando, y que nos deben como sociedad mover a cuál es en verdad el nuevo paradigma de igualdad que queremos construir, si solamente se trata de incorporar, no sé, perspectiva de género, inclusión, o de hablarlo, sino realmente enfrentarnos a la realidad. Pero bueno, siempre en la entrevista la interrumpimos con una pregunta más personal que tiene que ver con nuestra entrevistada. ¿Cómo incorpora la maestra Julia Lavariega en su vida cotidiana, en su día a día, este concepto con el que trabajas, que es la inclusión? ¿Cómo se incorpora? Bueno, yo, pues justamente por esos casos que me ha tocado ver y que pienso que la inclusión sí es para los alumnos, para los niños, para las niñas, para los grupos vulnerables, pero también lo es para todos, tengan o no tengan alguna discapacidad o alguna condición. Entonces, yo trato de hacer mucho trabajo personal, de reconocer primero para mí mis fortalezas, también mis limitaciones, porque eso me obliga a trabajar más sobre ello y de poder ser empática con los demás, de poder escuchar a los demás, de no etiquetar, de no hacer juicios de algo, ¿no? Creo que eso lo he ido aprendiendo también a lo largo de toda esta trayectoria, y más en este ámbito que de verdad es un lugar donde se aprende mucho, donde se evoluciona, donde se crece, donde la sensibilidad se vuelve más activa, ¿no? Entonces creo que para todos tendría que ser así como el tomar conciencia que todo parte de uno. Los cambios no se pueden imponer, entonces desde el momento en que yo estoy haciendo algo para mí, lo estoy haciendo para todos, con quien comparto pues mi profesión, mi vida personal, mi vida familiar, y creo que eso es muy importante. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante para quienes nos escuchan, y bueno, para mí también que te estoy entrevistando, es intentemos hacer cambios personales, porque eso pues va a hacer posible justo los cambios que queremos ver pues inmersos en nuestra sociedad. En esta pandemia, regresando ya a las preguntas de la entrevista, que está dejando al descubierto, y también yo creo que yo tengo dos visiones de la situación. La importancia que tiene la escuela, ¿no? El valorar como ese espacio de socialización donde intervienen maestros y maestras, como dices, muchas veces afortunadamente algunos muy comprometidos con su trabajo, con mucha vocación, y que hacen posible que también existan otras historias de superación, historias donde se lograron vencer esas barreras o esas necesidades educativas,
y que hoy esto un poco se desarticula porque la pandemia nos hace regresar a los hogares, esos espacios donde se iban, donde se concentraba la sociedad, no están, digamos, abiertos, pero ¿cómo se le está haciendo para que esto no se pierda? ¿Qué experiencias tienes? Y yo pienso en las personas que tienen hijas o hijos con alguna discapacidad, con alguna necesidad especial de aprendizaje, que todavía tienen un reto mayor, ¿no? ¿Qué experiencias te está dejando estos meses que llevamos en pandemia de cómo se está enfrentando la situación educativa en Oaxaca? Mira que sí han sido retos y desafíos bastante grandes. Y como tú has mencionado, esta pandemia ha dejado mayormente al descubierto esa desigualdad. Creo que se ha polarizado todo más, ¿no? Y se ha agudizado y se ha exacerbado esta situación. Yo tengo la fortuna de conocer ya de todo, ¿no? Después de tantos años, pero ahora también, porque el tema de los docentes, bueno, es otro asunto, pero que al final tiene que ver mucho también para la situación que estamos hablando. Ahorita, afortunadamente, yo tengo la fortuna de contar con personal bastante comprometido que está a mi cargo, ¿no? Y yo les reconozco, se los he reconocido de manera personal, también de manera pública, porque yo estoy haciendo una función ahorita que no me tiene directamente con las niñas y los niños en las escuelas, pero el coordinar, el organizar y el ver a la hora que uno planea las actividades, que va planeando las estrategias, que va estableciendo las metas, los objetivos, a veces quizá los vemos muy simples y muy sencillos, pero ahora que ya nos vamos a la realidad, que no estamos ahí en el aula, que no estamos en ese espacio donde se interactúa, donde se cuestionan entre los niños, se ayudan, se apoyan, es mucho más complicado, ¿no? Apenas he estado con mis compañeras en reunión para ir viendo cómo va la evolución de todo esto, y de verdad mi reconocimiento para las directoras y para los docentes, porque han tenido que buscar estrategias de todo tipo. Hay comunidades, nosotros tenemos comunidades a las que se les brinda el servicio, en donde a lo mejor sí tienen un celular, pero no tienen el dinero para estar haciendo recargas, ¿no? O tienen celular, pero no tienen señal. Por ejemplo, tenemos comunidades en Miahuatlán y en Cimatlán, que hay, pero no hay cómo les llegue la señal para una llamada, por lo menos. Entonces aquí se ha tenido que coordinar los docentes, las directoras, con los padres de familia, llevar materiales, ir a buscarlos a la comunidad, ir a vocear para que se congreguen en un solo lugar y vayan a recoger los materiales que se les lleva. En algunos casos, porque sí también los hay que son menos, puedan estarle enviando los videos, puedan estar trabajando incluso en línea, que son muy poquitos, a través de estas plataformas que se han establecido para tal objetivo, pero en su mayoría se ha convertido en un reto tremendo, que al final hablaba con con todas en una reunión que tuvimos, y estábamos, se sentían desesperanzadas, desilusionadas. Yo les decía que las comprendía porque yo también he estado en esas situaciones, porque quisiera uno dar más, quisiera que todo lo que uno aprende, lo que sabe, lo que quiere compartir, pues les llegara a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿no? Ha sido muy difícil, pero se está haciendo algo, pero de que está más marcada o de que se ha quedado más al descubierto esta desigualdad y esta situación tan crítica, sí, así es. Qué importante lo que comentas, porque yo creo que efectivamente la pandemia está dejando al descubierto las desigualdades que siempre han estado ahí, las estamos palpando de manera más directa. Quizá las brechas también se están haciendo un poco más grandes, y
el reto va a ser cómo como sociedad, como humanidad, cuando el mundo tome otro sentido de vida, que yo no lo llamaría como nueva normalidad, porque al final es una transformación de comportamientos sociales, de muchas cosas que vamos construyendo a lo mejor sin darnos cuenta, hábitos que que va uno adquiriendo. Lo que podemos hacer en un futuro para que esas desigualdades y esas brechas que ahora se están haciendo más grandes, podamos reducirlas, podamos generar esos cambios y que la educación verdaderamente es un factor de cambio. Como docente, ¿tú sí crees que la educación pueda ser como esa herramienta, esa clave que puede transformar para bien la vida de una persona? Es decir, ¿sí a través de la educación puede alcanzar mejores condiciones de vida? Siempre he creído que la educación es el medio o la mejor forma de cómo pueda transformarse una persona, pero no una educación simulada, no una educación vacía, no una educación que sea nada más de dicho, de discurso, sino una educación que en realidad se tome con conciencia, con compromiso y con responsabilidad. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que todo parte de uno. Nosotros como docentes tenemos una gran tarea, pero también la tienen los padres de familia y también lo tienen las instituciones y los gobiernos. Y yo creo que solo así, si hiciéramos un trabajo colaborativo, un trabajo de verdad en comunidad, eso estoy segura que sí nos llevaría no solo como personas, sino como sociedad mexicana, oaxaqueña, a una transformación de fondo, ¿no? Porque de otra manera creo que hay muchas formas. Creo que nosotros como docentes siempre estamos buscando las mejores formas de enseñanza, pero no es solo eso, no solo el currículum, no solamente planear, no solamente, es un trabajo que requiere de esfuerzos múltiples y solamente así tendríamos que estar viendo resultados. Sí, yo efectivamente la educación vista como un todo y de una manera mucho más humana, no nada más acumular conocimientos o alcanzar una buena calificación o tener una escuela que puede ser en infraestructura con muchas herramientas, pero que sea una escuela donde ahí quienes la habitan a lo mejor no son sensibles a la inclusión, ¿no? Eso creo que también nos debe como una humanidad hacer reflexionar. Finalmente, las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, entiendo, no nada más atienden personas, algunas con discapacidad, pero muchas otras personas, como casos como los que nos comentabas, como los de Ramona, ¿no? Que enfrentan situaciones de adversidad que hacen que la deserción, y principalmente en estados como Oaxaca, sea realmente, yo digo que aterradora, ¿no? Porque muy pocas personas hemos tenido el privilegio de llegar a una educación superior. Muchísimas personas, niñas, niños, se quedan en el camino, no por condiciones como estas, como de las que estaba rodeada Ramona, ¿no? De alcoholismo, de drogadicción, de situaciones económicas, de no tener acceso a la salud, de no tener acceso a la alimentación. Estas unidades siguen trabajando dentro de algunas escuelas, digamos, regulares, atendiendo a estos casos. Así es, la SUSAER, que es Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, son servicios itinerantes. Entonces llegan a las escuelas regulares tanto del nivel desde inicial, preescolar, primaria, y porque la intención, o cuando yo hablo, ¿no? Hablé desde el principio de educación inclusiva como proceso, es de que en algún momento los alumnos o alumnas que puedan tener alguna condición puedan estar ahí incluidos dentro de su grupo regular en la escuela. O sea, no sacarlos ya no quitarlos,
Sin embargo, aquí es bastante difícil porque nos falta, pues todavía bastante avanzar en ese sentido para llegar. Entonces sí llegan las USAER, llegan a las comunidades, a las escuelas, van a brindar el servicio de aprendizaje, comunicación y lenguaje y psicología a los alumnos de esas instituciones de primaria, de preescolar y hasta de secundaria. Pero en efecto, no todos los niños son con alguna discapacidad. Sin embargo, sí hay alumnos con discapacidad que están atendiéndose dentro de esas escuelas y allí es donde interviene la USAER. Pero también hay niños que tienen nada más algunas situaciones como de aprendizaje, problemas de aprendizaje o de lenguaje, que son atendidos también, pero que sí requieren, bueno, obviamente adaptaciones a veces al currículum, a la planeación, a la evaluación, pero están ahí, ¿no? Entonces, está también el CAMP, que ya es un servicio permanente en donde ya se atienden alumnos con discapacidades múltiples. Bueno, antes de pasar ya a la última pregunta de la entrevista, que siempre se va muy rápido, yo quisiera, preguntarte alguna recomendación que nos dejaras para pensar en este momento en qué pudiéramos hacer para ayudar este reto que representa educarse en medio de la pandemia. Yo de manera personal he estado haciendo algunas reflexiones, como decías, empezando por nosotras mismas, pero algo que nos pudieras decir al público que nos está escuchando, nada más, antes de pasar ya a la última pregunta. Pues yo siempre he dicho que hay una regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Si somos mamás, papás, abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, y se tratara de que esa persona que tiene que ser incluida, a la que no queremos que etiqueten, que segreguen, que excluyan, fuera nuestro hijo o hija o alguien, un ser tan querido, pues pensemos en eso y tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros y a la gente que amamos, ¿no? Yo creo que es una máxima. Sí, creo que hace falta mucho, pues eso que tú dices, reflexionar y tomar conciencia que somos humanas, que somos humanos y que nadie está exento de nada, ¿no? Porque incluso nosotros que ahora mismo podemos ver, caminar, escuchar, en algún momento podemos quedarnos sin un sentido de eso y requerir de otros apoyos, de otras ayudas, y creo que no va a ser tan agradable que por una situación a la que podamos llegar no seamos incluidos. Y bueno, finalmente, déjanos una recomendación para inspirar la inclusión en nuestra vida. Mira, a mí me gustaría mucho que tuvieran o que se den la oportunidad de ver una película que se llama Estrellas en la Tierra. Es una película hindú y refleja tal cual lo que pasa con los alumnos o alumnas que tienen alguna situación que requiere de más apoyos, ¿no? Cómo lo toma la familia, porque a veces mamá y papá lo hacen desde su amor, desde su corazón, buscarle las ayudas, pero a veces no van a los lugares más apropiados, a veces los traen, a veces nosotros como docentes también no estamos bien informados y lejos de ayudarlos los confundimos más y mientras todo eso pasa, el hijo, la hija están padeciendo de verdad situaciones muy complicadas. Con los docentes pasa lo mismo, ¿no? Entonces esa película de verdad está muy bonita, creo que sí nos haría muy bien verla a docentes, a papás, mamás, abuelos, abuelas, a todo el mundo. Pues vamos a quedarnos con esta recomendación de esta película. Muchísimas gracias por regalarnos y compartirnos tu experiencia docente de tantos años, caminando en tantos municipios, regiones de Oaxaca.
y con este enfoque de educación inclusiva. Un abrazo y bueno, invitamos a todo el público a que nos volvamos a sintonizar en la siguiente entrevista de Paradigmas de la Igualdad de esta segunda temporada. Muchas gracias. Gracias.